Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a tener una pequeña clase sobre un tema que ya hemos tratado antes y que vamos a revisar y que vamos a ver más en detalle, que es el género narrativo, específicamente mitos y leyendas y relatos fantásticos. Entonces vamos a comenzar. Primero que todo tenemos que revisar todo lo que es el género narrativo, cuál es su función, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos y todo eso, para estar más claros en el tema. Es una revisión del tema que ya hemos tocado antes. Entonces, si recuerdan cuál es la función del género narrativo, de una narración, esa función es que relata una historia. Siempre la narración se trata de relatar una historia y esa historia puede ser real o ficticia, como ya hemos hablado antes. De la misma manera, todo texto narrativo debe cumplir ciertos elementos. ¿Qué quiere decir esto? Características que siempre deben estar en un texto narrativo. Para que sea un texto narrativo debe tener esos elementos. Si recuerdan algunos, les voy a indicar acá de todas formas. Debe haber un narrador, ¿sí? Por supuesto, para que sea una narración tiene que haber alguien que esté relatando lo que está ocurriendo o lo que ya ocurrió. Personajes, aunque sea un personaje debe haber en una narración, a veces puede haber un solo personaje, pero normalmente hay varios personajes que componen esa historia. Tiempo, en qué época ocurrió, a veces no se nombra específicamente, pasó en el año tal o en el siglo tal, pero hay elementos que te hacen entender si es algo del pasado, si es algo más bien moderno, etc. Entonces, el tiempo. El espacio, que es lo mismo que el lugar, en qué ambiente se desarrolla la historia, en qué país, o en qué ciudad, o en qué región, o simplemente qué ambiente hay alrededor de esa historia. Y o de manera opcional están los diálogos. Casi siempre se van a mencionar o se van a añadir diálogos a un texto narrativo, no es algo que pase siempre, pero ya saben que si lo van a añadir, tiene que ser de la manera correcta, usando los signos de puntuación correctos que ya se han estudiado en clase. El género narrativo también tiene una estructura, debe estar compuesto de una manera específica, porque así es su normativa. Entonces tiene inicio, nudo y desenlace. Es la manera general de hablar de la estructura de la narración. Entonces, ¿qué pasa en el inicio? La presentación de los personajes, espacio o tiempo y la situación general. Uno aprovecha la parte del inicio para dar como esa introducción a de qué personaje se trata, cómo es la vida de ese personaje en ese momento, en qué lugar se desarrolla, en qué época es y todo ese tipo de cosas. La situación general. El nudo es el conflicto, una situación inesperada, normalmente inesperada, y la problemática de la historia, que quiere decir que se va desarrollando normalmente la vida de este personaje o de estos personajes y se llega al conflicto, como tal una situación que no se esperaba. Y el desenlace se soluciona ese conflicto o la resolución de ese conflicto sea de manera positiva o negativa, como ya antes habíamos mencionado. Entonces, seguimos. Específicamente hablando de mito y leyenda, que estábamos estudiando este periodo, el mito y la leyenda normalmente son confundidos uno con el otro. No se hace la diferencia clara de cuándo se está hablando de un mito y cuándo se está hablando de una leyenda, porque tienen cosas en común. Por eso vamos a hablar de sus semejanzas y sus diferencias. Entonces, como semejanzas, ambos vienen de la tradición oral, de cuando no se escribían los textos, sino que se relataban las historias de manera oral. Ambos están relacionados a las tradiciones y las creencias. Ambos están relacionados a las tradiciones y creencias de pueblos, de regiones, de países, etc. Transmisión de generación en generación. Ambos se pueden transmitir, como ya habíamos mencionado con la tradición oral, de generación en generación. Y son anónimos, por lo mismo que vienen de la tradición oral,
no se conoce exactamente su origen específico de quién lo creó, quién lo relató, siempre son relatos anónimos. Ahora, si hablamos de las diferencias entre mito y leyenda, tienen primero que el mito habla del origen de un pueblo, del origen de los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, cómo se originó la luna o cómo se originó tal forma animal, cómo se originó esta ciudad, ¿sí? Hablan normalmente de una manera, por supuesto, no realista, de cómo se originaron estos elementos. También son transmitidos por los taitas o chamanes, como ya habíamos comentado en clase, ellos son, y pueden ver en la imagen que está aquí arriba, cómo son transmitidos esos relatos por los taitas y los chamanes. Generan identidad en las comunidades indígenas porque, como se había dicho anteriormente, se relaciona mucho a la parte de sus creencias y de sus tradiciones. Sus personajes usualmente son dioses o semidioses. Casi siempre se va a encontrar que el dios Zeus o que el dios del fuego, que el dios del sol, siempre se va a encontrar, o casi siempre se va a encontrar ese tipo de personajes. ¿Qué pasa con la leyenda? Relatos fantásticos con elementos reales. Son relatos totalmente fantásticos, es decir, fantasiosos, no reales, pero que usan elementos reales para darle un toque de credibilidad. Por ejemplo, si hablan de que esto pasó en la ciudad de Bogotá, entonces ya te dan un elemento real, o que era un niño que estaba en la escuela tal, o que jugaba en el parque, te dan elementos reales para que se haga más creíble. Carácter moral, costumbres morales o normas sociales. Eso quiere decir que la leyenda siempre va a tener una especie de moraleja o un mensaje o un aprendizaje. Tiene como fin generar memoria sobre un hecho esencial para las comunidades, lo mismo que se habló antes de las tradiciones y las creencias. Personajes fantásticos con existencia no probada. Como es un relato fantástico, son personajes fantásticos, que quiere decir no reales y que su existencia, por supuesto, no está comprobada. Por ejemplo, Pie Grande, o ese tipo, La Llorona, El Silbón y ese tipo de personajes. Seguimos. Ahora vamos a hablar de este nuevo tema, que es cómo escribir un relato fantástico. Cuando hablo de un relato fantástico, como ya mencioné anteriormente, quiero decir que no es real, que es de fantasía. Entonces, algo importante que deben tener en cuenta en un relato fantástico es que debo hablar de una situación que no tenga una explicación lógica. Puede ser que un personaje lleva una vida normal y de repente le ocurre algo que no se explica cómo pasó, ¿sí? A eso se refiere el relato fantástico, es algo fantasioso, es algo que no podría pasar en la vida real. Ese relato, como es una narración y como toda narración, debe tener la estructura del inicio, nudo y desenlace, como ya habíamos trabajado. ¿Qué pasa en el inicio de un relato? Que se presenta el personaje, como ya lo había dicho, la situación general. Ideas para iniciar esa parte es cómo se llama ese personaje, cómo es, a qué se dedica, dónde vive, en qué época se encuentra, y esto no quiere decir que solo pueden usar esto y que tiene que ser en este orden y que no puedo añadir nada más. Estas son ideas de cómo puedo iniciar el relato fantástico, cómo puedo presentar a mi personaje, cómo puedo presentar la situación general. Luego van al nudo o conflicto, relata sobre una situación sobrenatural que se presentó repentinamente, es decir, de repente había un hombre que llevaba su vida normal, un hombre simple, común, sin ningún rasgo especial, que se dedicaba a ser ingeniero y que vivía en una casa muy sencilla en el año tal o en la época tal. Y de repente, un día que se encontraba en un parque, cayó a una fuente y cuando salió era mitad pez y mitad hombre. Eso quiere decir que estoy hablando de una situación totalmente improbable e inexplicable, una situación totalmente fantástica, a eso se refiere. Algunas ideas que pueden utilizar
o que pueden tener en cuenta para crear su relato fantástico es qué lugar frecuenta tu personaje, qué estaba haciendo el personaje, por qué ocurrió ese hecho sobrenatural, si es que tienen, por ejemplo, no, porque cayó a la fuente y pasó eso. ¿Qué problemas se presentaron? Entonces ya ustedes ahí van imaginando, van creando qué puede haber pasado. Repito, son ideas que estoy dando de preguntas que pueden ayudarle a relatar. No quiere decir que solo esto se debe usar o que obligatoriamente tienen que usar cada pregunta. Por último está el desenlace, que ya se había hablado antes, que el desenlace siempre puede ser positivo o negativo. Entonces, en este caso, cuenta cómo acaba la historia, sea positivo o sea negativo. La situación continúa o puede resolverse. ¿No? Si ahí encontró una poción que le ayudaba a volver a su forma normal, o no, nunca pudo volver a su forma humana, entonces siguió y desde ese entonces en todas las fuentes se encuentra, ¿sí? Ahí de esa manera se crea la historia. ¿Y qué ocurrió al final de la historia? Que precisamente eso, si la situación continuó o la situación se resolvió. Pues espero que quede muy claro la manera de cómo relatar una historia fantástica, cómo escribir un relato fantástico, de fantasía, no real, y teniendo en cuenta esta estructura y esas características que les acabo de decir. Entonces, pongan mucha atención a las actividades o a la actividad que les voy a subir en la plataforma de Edmodo para que la puedan resolver. Ahí yo les doy todas las indicaciones a seguir para que la puedan resolver. Entonces, espero que estén muy bien, que se cuiden mucho. Un beso a todos, muchas gracias.